Empezamos con la grabación. Ahora sí vamos a compartir pantalla y vamos a empezar con la clase. El tema de hoy es, perdón, el tema de hoy, como les decía, es el tema de planeamiento y presupuesto. Entonces, ya. Ok, entonces veamos el tema de planificación y presupuesto. ¿Para qué nos va a servir la planificación y el presupuesto? Esto hemos visto a lo largo del curso y hemos ido viendo diferentes partes de lo que es la parte de salud primero y hemos visto todo el tema de prestación, promoción, recuperación, el tema orientado al modelo de atención integral con familia, persona, familia y comunidad, ¿no? Entonces todo el tema del quehacer propiamente de salud dentro de lo que es prestación de servicios. Hemos visto también, la semana pasada y la antepasada, he estado viendo lo que son las redes integradas de salud, quiere decir la organización de la salud, cómo está organizada para poder dar prestación de salud, ¿no? Y han visto el tema de las redes integradas de salud. Y vamos a ver ahora el tema de planeamiento de la salud y el financiamiento de la salud, ¿ok? Vamos a ver cómo es que podemos realizar y dentro de estas redes integradas en la organización, cómo podemos hacer todas estas prestaciones de servicios de salud y poder brindar salud de la población y dejarlos satisfechos. Y en la última clase vamos a ver un poco de monitoreo y de información y evaluación. Algunas cosas han estado viendo en la semana pasada, en la clase de oferta y demanda. Ahora vamos a verlo todo este, un poco ya con el sistema de información y veremos algunos indicadores adicionales. Pero el día de hoy nos vamos a centrar en el tema de planeamiento de la salud y su financiamiento, cómo es que esto sucede y cómo es que podemos nosotros tener recursos para poder brindar y dar todo el tema de prestación de salud. Entonces, en la clase vamos a ver eh, conceptos sobre planeamiento, vamos a ver presupuesto por resultados y lo que es los conceptos, metodología e importancia de este presupuesto por resultados. Bueno, empecemos con el tema de planeamiento en salud. ¿Y qué cosa es el planeamiento en salud? ¿Para qué nos sirve el planeamiento en salud? El planeamiento en salud es un proceso básicamente administrativo porque nos permite juntar información y ver qué cosa es lo que vamos a hacer y cómo es que vamos a obtener
todos los recursos que necesitamos para llevar a cabo el tema de salud que nosotros querramos hacer. Ese es un tema administrativo, sí, pero ya que estamos hablando de salud, es un tema que también incluye la parte epidemiológica, porque nos va a interesar saber cómo es que nuestra población está, cómo está nuestra demanda, y el perfil epidemiológico nos va a dar idea de qué cosa es lo que tenemos entre mano y qué es lo que podemos trabajar con toda la población, ¿no? ¿Qué es lo que debemos brindarle? ¿No? Eso nos va a llevar a decidir qué se quiere hacer, dónde se quiere hacer en un tiempo determinado. El perfil epidemiológico, que lo vamos a conocer por regiones, por distritos, por provincias, nos va a permitir orientar recursos para las diferentes acciones de salud. De repente, todas las acciones de salud no se hacen en un solo o en todos los niveles, ¿no? De los locales, regionales y a nivel central. Algunos problemas de salud están más focalizados y hacia allá brindaremos los recursos necesarios para esas patologías. Sin embargo, hay otras patologías que efectivamente están a nivel nacional y eso se irá viendo poco a poco. Entonces, la definición de alguna manera de planeamiento de salud es, es un proceso que define el curso de acción, y los procedimientos que requerimos para alcanzar los objetivos y las metas. Entonces, cuando nosotros planificamos, vamos a ver hacia dónde vamos, qué cosa quiero lograr, qué es lo que quiero lograr al final de lo que hemos planificado en 2, en 1, en 5 años, y qué es lo que necesito para hacer cada una de estas cosas en, en salud y poder llegar al logro de los objetivos. Cuando hacemos planificación en salud, tenemos varias, vamos a permitir ok. Cuando vamos a hacer planeamiento de salud, tenemos varios niveles de acceso en salud. Un nivel estratégico, un nivel macro, un nivel que hace los lineamientos de política y que se hacen a nivel del Ministerio de Salud, que como todos saben y lo hemos visto ya en clases anteriores, es el órgano rector a nivel salud, a nivel nacional, ¿no? Ese nivel estratégico es el que nos va a definir cuáles son los objetivos país, hacia dónde es que queremos llegar como país, cuáles son las necesidades que como país tenemos para poder fijar algunos objetivos estratégicos, con lo cual todos los que trabajamos en salud nos vamos a alinear y vamos a estar siguiendo esos objetivos estratégicos. Trabajemos donde trabajemos a nivel de los diferentes niveles de salud, sea público, sea privado, ¿no? Entonces, eso es importante tener en cuenta para el plan estratégico. Y a nivel ya operativo, teniendo en cuenta que también hay un nivel intermedio que desarrolla algunas acciones, pero el nivel operativo, que es el nivel que ya realiza propiamente el quehacer en salud, ya son objetivos de más corto plazo y hay ahí el plan operativo institucional, que es el plan de un año, y eso va a responder con un presupuesto por resultado, que es lo que vamos a definir un poco hoy día, y hablar un poco de lo que es el presupuesto participativo, que es el que se hace con no solamente en salud, sino que se invita a participar, por ejemplo, a gobiernos regionales o a gobiernos locales, y podemos hacer que todos, porque todos tenemos que hacer salud, podamos participar en el quehacer de salud. Entonces, los planes pueden ser de dos tipos. Los planes estratégicos, que como hemos dicho, reflejan una estrategia de la organización a un largo plazo, y ese largo plazo se fija según la situación en que está el país. En estos momentos en que hay cierta inestabilidad económica, podemos hacer el largo plazo puede ser 3, 5 años. Cuando hay una estabilidad mayor, podemos hacer planes a más largo plazo, ¿no? Que pueden ser 10 años.
Pero en estos planes estratégicos institucionales, lo que vamos a definir básicamente son políticas y líneas de acción, grandes líneas de acción que indican algunos objetivos para la organización y qué cosas deseamos al término de estos 3 o 5 años. A diferencia del plan operativo, que es un plan de mucho más corto plazo, generalmente es un año, y un año calendario, empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Así es el plan operativo que se liga al presupuesto de la República, que también empieza un 1 de enero y termina un 31 de diciembre. Entonces, los planes operativos van ligados al presupuesto que cada institución, por lo menos en salud y en la parte de salud pública, están previstos en el presupuesto público. Este plan operativo está orientado a la acción, ya al qué hacer, qué cosa es lo que vamos a hacer y que se deriva evidentemente del plan estratégico, ¿no? De los objetivos que ha fijado el Ministerio de Salud, el órgano rector. Sobre eso es que trabajamos nuestros objetivos ya más locales y sobre esos trabajamos y operacionalizamos las acciones que debemos desarrollar para ser ejecutados a nivel local y poder cumplir las metas. Doctora, disculpe, ¿Sí? algunos alumnos me estaban escribiendo si por favor podría admitirlos en la clase. ¿Ya? Ok, entonces el modelo del plan estratégico tiene algo que ustedes ya conocen. Ya, algo que ustedes conocen. ¿Y qué es lo que se hace para hacer todo plan? Que empieza de conocer la misión y la visión de la organización en la que estamos trabajando. Además, a ver, un ratito vamos a dar acceso al último grupo que entra, ¿ya? Correcto. Ya. Empieza con conocer cuál es nuestra misión, nuestra organización, qué cosa es lo que debe hacer, nuestra misión, para qué estamos formados como organización. Y teniendo claro cuál es nuestra misión, debemos fijarnos una visión al tiempo, de largo plazo, que la organización haya fijado o que fijemos nosotros para poder tener una visión a 3, 5 o 10 años según lo que designamos como plan estratégico. Entonces, conociendo nuestra misión y nuestra visión, podemos hacer un análisis de la situación de salud, ¿no? Y podemos hacer un análisis interno y un análisis externo. Ustedes esto lo han revisado y lo conocen muy bien y trabajan el famoso FODA, ¿no? Fortalezas para el análisis interno, fortalezas y debilidades de la organización propiamente dicho, y el análisis externo que nos lleva a identificar qué oportunidades tenemos en el entorno y qué amenazas tenemos en el entorno, ¿no? Y jugando o tratando de compatibilizar estas fortalezas y debilidades contra las amenazas y oportunidades, vamos a identificar cuáles son nuestros principales problemas y cuál de esos somos los que vamos a poder enfrentar. Y eso implica tener objetivos generales y objetivos específicos. Sobre esto se baja el plan estratégico y sobre eso también se van a basar los planes operativos. Sin embargo, hay una diferencia entre ambos y vamos a ver ahora en qué. Ya. Entonces, cuando hablamos de plan estratégico, el plan estratégico nos va a definir primariamente nuestras políticas. ¿Cuáles las políticas que el sector salud, frente a todo este diagnóstico previo de tener los problemas, después de haber hecho un análisis de la situación y haber fijado algunos objetivos, vamos a definir cuáles son nuestras políticas que vamos a seguir? Estas políticas, ¿con qué estrategia la vamos a desarrollar? Y por último, vamos a desarrollar líneas de acción que nos permitan llegar a estas metas de largo plazo. ¿Ok?
Entonces, eso es lo que debemos fijar en un plan estratégico. Me dijo. Ok, mil disculpas. Entonces, hemos visto que el plan estratégico nos define los grandes objetivos con cuáles son las políticas que vamos a seguir, las estrategias y las grandes líneas de acción con las metas a largo plazo. Voy a bajar también. Muy bien. Primera área, última entrada. Esta es una puerta principal arriba. Obviamente, todo plan estratégico, luego de haber fijado estas políticas, estrategias, líneas de acción y metas, necesita una evaluación, que la vamos a hacer cada cierto tiempo. Generalmente el plan estratégico se evalúa anualmente para ir viendo si nuestras metas están siendo logradas y se está obteniendo las metas que hemos previsto. Entonces, eso es, y se hace una evaluación que debemos estar trabajando. Nosotros podemos hacer un plan y ese plan es fijo, ya definido para siempre, durante el tiempo que estén ahí. No. Nosotros tenemos en este momento un plan estratégico institucional, que es el PEI del Ministerio de Salud, que es el órgano rector, que fue hecho inicialmente del 2019 al 2023 y se hizo en el año 2020, iniciado el 2020. Sin embargo, ustedes saben que en el 2020, iniciado el 2020, apareció el COVID y hubo que reformular un plan estratégico institucional que se le llamó Plan Institucional Ampliado y que se hizo ya no del 19 al 23, sino del 19 al 24. Y últimamente, del año pasado, se ha reformulado el mismo plan, o sea, sobre los mismos lineamientos se han ampliado algunas cosas y tenemos ahora el Plan Estratégico Institucional del 2019 al 2027, que es el plan institucional que el Ministerio tiene en estos momentos vigente y que ha sido aprobado hace poco de este año. ¿Cuáles son los principales lineamientos de política institucional que tiene el Ministerio en estos momentos? Son 7 los principales o los lineamientos de política institucional que el Ministerio de Salud tiene y que son los que nos rigen a todos los que trabajamos en salud. Y de alguna manera, nosotros que estamos en salud, en la parte académica, también tenemos que definir, porque todos trabajamos en alguna institución, sea pública o privada, pero todas ellas se rigen, de los lineamientos de la política institucional del Ministerio de Salud. En esa lógica, estos son los 7 lineamientos de política institucional que el Ministerio ha definido. Y tenemos el primero, que es el acceso a servicios integrales de salud y al aseguramiento universal en salud. Temas que de alguna u otra manera hemos estado viendo a lo largo del curso. Hemos visto el tema de aseguramiento y hemos visto la atención integral de salud. Y lo que nos rige la política es este acceso, tanto a los servicios como al aseguramiento universal en salud. El otro tema es el tema de políticas y acciones de salud pública sobre los determinantes sociales en salud. Y aquí los determinantes sociales, como ustedes saben y conocen porque lo han tenido en las primeras clases,
son determinantes que no solo dependen del Ministerio de Salud. Y en esa lógica, por eso se fijan políticas y acciones de salud pública sobre los determinantes, porque aquí intervienen no solamente el sector salud, sino que intervienen otros sectores que ayudan a que salud pueda llegar a lograr sus objetivos, ¿no? Acá tenemos saneamiento, el tema de vivienda, el tema de agua, el tema de municipalidades, en fin, otros actores, y hay intersectorialidad para las acciones de salud y que todos podamos llegar a un buen puerto en la salud de la población en general. Entonces, esa es la segunda, eh, la segunda política del ministerio. La tercera es la provisión de cuidados y servicios en redes integrales de salud con uso intensivo de telesalud que atiende las necesidades de la población. Aquí vemos que está hablando del tema de organización de alguna manera, es el dar cuidados, no solamente atenciones, ojo, sino que brindamos cuidados y servicios en estas redes integradas en la organización que promueve el ministerio, con un uso intensivo de telesalud, ¿no? La telemedicina, las teleconsultas, son temas que ahora ya se quedaron. Telesalud realmente se trabaja desde antes que viniera el COVID, pero en esta época de pandemia realmente telesalud tuvo una importancia muy grande, se desarrolló mucho y realmente y hasta se ha quedado, ¿no? Entonces, a través de telesalud, telemedicina, teleconsulta, telecapacitación, en fin, todas las cosas que podemos hacer a distancia, se atiende las necesidades, ¿no? También se capacita personal para que permita la atención a las diferentes poblaciones. Otro lineamiento de política es el tema de recursos humanos en el sistema de salud, que estos deben ser suficientes, no solamente suficientes, deben ser competentes y deben estar comprometidos. Entonces, el tema de potenciar, de fortalecer el tema de los recursos humanos en salud es un tema que también está dentro de la política. El tema de rectoría y gobernanza que debe ser eficaz y eficiente, que debe tener el MINSA sobre el sistema de salud. Esta es una política que está definida, pero que se supone que todos los integrantes de las prestaciones de salud deben reconocer al ministerio como el órgano rector del sistema. Otro lineamiento de política es el tema de la integridad y de la lucha contra la corrupción, ¿no? Y un gobierno abierto, transparente, que rinda cuentas a la ciudadanía. Entonces, el tema de integridad es un tema macro que también cruza a todos los ministerios y el Ministerio de Salud evidentemente no está libre ni está ausente en este tema. Y el último lineamiento de política es el tema de gestión territorial con enfoque de derechos de salud e interculturalidad, ¿no? Entonces tenemos que propugnar a trabajar por temas territoriales, ¿no? Les decía al principio que cuando planificamos, si bien es cierto, hacemos una planificación general para nivel país, pero dentro del país somos muy diversos y hay que ver esa diversidad y la parte epidemiológica nos lleva a trabajar y tratar cada uno de los territorios de diferente manera, ¿no? Habrán cosas que van para todos, pero hay otras que van focalizados a algunos territorios, ¿no? Y aquí remarcar el enfoque de derechos de salud y el tema de la interculturalidad, que en nuestro país sabemos que tenemos muchas culturas y que tenemos que trabajarlas. Vamos a ver los indicadores porque cada una de estas políticas tenemos que medirla. Y esto de alguna manera los va a hacer ver a ustedes que todo lo que hemos trabajado y todo lo que se trabaja en los establecimientos de salud responde a estas políticas y estos lineamientos de política del sector. Entonces, podemos ver que en este primer lineamiento de política del sector, que es prevenir y vigilar y controlar y reducir el impacto de enfermedades, daños y condiciones que afectan la salud de la población, tenemos algunas cosas que tenemos que medir. ¿Qué cosa tenemos que medir, por ejemplo? A ver, Karen González
Karen, Sí, doctora. ¿qué cosa ves ahí? ¿Qué cosas, qué impacto, qué enfermedad, qué daño se te ocurre que puede ser eso? ¿Qué podemos controlar que signifique ese dibujito? Quizás una anemia, doctora. El impacto de la anemia. Ok, entonces anemia es un tema que lo estamos viendo, probablemente lo han trabajado, creo que hay varios que están haciendo trabajos sobre el tema de anemia. La prevalencia de la anemia es uno de los indicadores que se miden como un impacto de la salud, ¿no? Hemos visto que en estos años de pandemia, la anemia se ha subido su indicador, ¿no? Que el subir el indicador en anemia no es que estemos mejor, ¿no? Estamos mal. Entonces necesitamos revertir el tema de anemia. Entonces, ese es un indicador que nos debe permitir medir. ¿Qué otra cosa tenemos aquí? Carmen Rosa Chalco. Carmen Rosa Chalco. Doctora, Buenas tardes. A ver, cuéntame. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué cosa necesitamos medir y hacer seguimiento? la hemoglobina, La eh, hemoglobina ya hemos pasado con la anemia. En el siguiente dibujo, a la talla, el peso, peso y talla para detectar qué? anemia, la desnutrición, el percentil bajo. Desnutrición crónica infantil, que es otro de los objetivos dentro de los daños que como objetivo estratégico se está planteando. Entonces, el tema de prevalencia de desnutrición crónica es un segundo indicador que tenemos que medir. Un tercer indicador, César Augusto Monroy. César Augusto Monroy. César Augusto Monroy. Nicole, Nicole Gama. Sí, doctora. A ver, ¿qué hay ahí? ¿Qué otro indicador que tenemos que medir como principal lineamiento de política? La que dice la mortalidad materna y la mortalidad, en este caso, temprana. Neonatal Perdón, también. no te escuché. La mortalidad materna y neonatal podría ser, puede estar embarazada la señora. Ok, entonces mortalidad materna y efectivamente mortalidad neonatal son dos tasas que necesitamos hacer seguimiento, ¿no? Entonces miren, ya van tres indicadores de este primer lineamiento de política. Jorge Contreras, Jorge Contreras, Jorge Contreras, Mendiola Romero, Mendiola Romero. Sí, doctora, buenas tardes. Buenas. A ver, cuéntame qué ves ahí. ¿Cuál sería el indicador que estamos buscando para controlar el impacto de enfermedades y daños? El embarazo adolescente. ¿La qué? Embarazo adolescente. Embarazo adolescente. Muy bien. Entonces, ese es otro tema que tenemos que trabajar, la proporción de embarazo adolescente. Bien. Natalie Hidalgo, Sí, doctora. a ver, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué te dice ese dibujo? ¿Qué me dice, doctora, la imagen? Esta imagen. Dos personas con Después, posiblemente con, leucemia. ya.
¿Con alguna enfermedad? ¿Enfermedad? ¿Qué tipo? Leucemia, doctora, o sea, cáncer. Cáncer, ok. Tasa de mortalidad de cáncer en general, ¿no? Asumimos que la leucemia es un tipo de cáncer. Entonces, mortalidad de cáncer es otra de los indicadores que deberíamos estar midiendo. Muy bien. Denis Navarro. Denis Navarro. Sí, doctora. Denis, a Claro. ver, cuéntame, ¿qué hay ahí? La mortalidad contra la tuberculosis Ya, un pulmonar. tema de tuberculosis. ¿Qué cosa me dirías en la tuberculosis? ¿Qué mides en tuberculosis? Denis, ¿estás ahí? Sí, doctora. Ya. ¿Qué medida, qué indicador de tuberculosis te interesaría ver? Mm, mortalidad. ¿Perdón? No te escucho. mm, ¿Qué la dijiste? prevalencia de tuberculosis pulmonar. Ya. Puede ser prevalencia, que es un tema que nos interesa para ver cómo está tuberculosis, pero ellos han considerado el tema de mortalidad por tuberculosis. Tasa de mortalidad por tuberculosis, pero prevalencia puede ser importante en algunas zonas, incidencia puede ser también importante en otras zonas, depende del sitio a donde estemos viendo geográficamente, pero generalmente medimos la tasa de mortalidad por tuberculosis. Disculpe, doctora, buenas tardes. ¿Qué me había preguntado? ¿Quién? Doctora, Jorge Contreras. Ya, a ver, ya que estás ahí. ujú. A ver, espérate que salga este música que está demorando. ¿Qué es eso? ¿Qué indicador puedes definir ahí? Disculpe. No le, no le- Este dibujo, ¿qué indicador puedes definir para tener otro indicador para prevenir enfermedades? Incidencia de VIH. Incidencia de VIH, ¿ok? Entonces ese es otro tema que debemos estar trabajando. ¿Qué otro tema tenemos? Valeria Torres. Valeria. Valeria Torres. Saraí Álvarez. Saraí Álvarez. Gianmarco Ojanama. Gianmarco Ojanama. Carol del Carmen. Carol del Carmen. Presenta, doctora. A ver, Carol, por fin alguien contesta. A ver, ¿qué dibujito hay ahí? ¿Qué indicador podemos tener? En el primer dibujo, ¿Has estado siguiendo la clase?
No, ¿verdad? Esa. Estamos en este dibujo. Eh, bueno, ahí es una mamá que está llevando a su bebé para, parece que una vacuna. Ok. Entonces, ¿cuál sería el indicador que me permite medir y prevenir enfermedades? Tasa de inmunizaciones, ¿Perdón? tasa de inmunizaciones de vacunación. ¿Cuál es el indicador? Mm, ¿No sería tasa de inmunización? Lo que necesitamos es cobertura de inmunizaciones o de vacunaciones completas, sobre todo si estamos en menores de 1 año, necesitamos cobertura de vacunas, de todas las vacunas completas, ¿no? Y conforme vayamos accediendo en edad, podemos medir el tema de vacunación completa según la edad y según el tema que deseamos medir. Pero el tema de vacunaciones completas en niñas o en niños o en adultos mayores es un tema de prevención que también debemos tomar en cuenta. ¿Y qué cosa puede ser esta Frida Pantal? Frida Pantal. Frida, Sí, doctora, buenas tardes. buenas tardes. ¿Qué es ese último dibujito? Una mujer que aparentemente ha sido violentada, ¿no? Violentada. Ajá. Bien, entonces, ¿qué indicador podemos tener? ¿Qué indicador podemos tener? Proporción de mujeres con violencia intrafamiliar, ¿no? Entonces, son todos los indicadores. Aún aquí faltan algunos más que el ministerio está propugnando, como es el tema de sífilis congénita. Es un tema que también está, está viéndose, ¿no? Como un indicador adicional. Pero principalmente tenemos entonces para prevenir, vigilar y controlar enfermedades y reducir el impacto de enfermedades y daños, hemos visto estos 9 principales indicadores, desde prevalencia de anemia, prevalencia de desnutrición crónica, la tasa de mortalidad neonatal y razón de la mortalidad, embarazo adolescente, mortalidad de cáncer, tasa de mortalidad por tuberculosis, la incidencia de VIH, proporción de niñas con vacunación completa y proporción de mujeres con violencia intrafamiliar. Entonces, como ven, estamos planificando y tenemos lineamientos de política, pero de alguna u otra manera están todo el quehacer de la parte de prestación, de alguna manera, están reflejados en alguno de estos indicadores, ¿no? De todo lo que se hace a nivel de la parte prestacional. El segundo lineamiento de política era el tema de garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad que estén organizados en redes integradas de salud centradas en la persona, la familia y la comunidad, con énfasis principalmente en promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Aquí tenemos indicadores. Algunos de esos los hemos visto cuando hemos visto el tema de aseguramiento, que es la proporción de población que esté afiliada al Seguro Integral de Salud, la proporción de población que esté afiliada a algún seguro de salud. Se supone que ahora alrededor del 99% está asegurado a algún seguro de salud, sea este salud, sea este SIS o sea este un seguro privado. El otro tema es la proporción de afiliados a YAFAs. ¿Qué cosa era una YAFA? ¿Qué cosa era una YAFA? Era la que prestaba financiamiento, doctora. Ya, la que proporcionaba financiamiento. Es una institución administradora de fondos
que se atienden por intercambio, ¿no? Entonces aquí lo que se interesa es que no solo estén afiliados, sino que las YAFAs entre ellas puedan intercambiar prestaciones. Y el otro es el rango promedio de hospitalización del nivel 2, del nivel 3, ¿no? En todas las IPRES, que también trabajan con intercambio prestacional. Dijimos que uno de los limitantes era la parte justamente administrativa, de que MINSA y Salud tienen a veces hasta diferentes códigos de las mismas enfermedades. Y eso hace que no puedan compatibilizar el intercambio prestacional. Todo eso se estaba corrigiendo y eso está avanzando para que este intercambio prestacional pueda darse. Ok. Entonces, después tenemos el tercer lineamiento de política, que es la provisión, perdón, la provisión de productos farmacéuticos equipos y productos sanitarios y la inocuidad de alimentos y calidad de agua para el consumo humano, ¿no? Este es el tercer lineamiento, que el indicador es la proporción de productos farmacéuticos o dispositivos médicos y productos que están pesquisados con un resultado conforme al control de calidad. Una de las responsabilidades que tiene el Ministerio de Salud a través de una de sus direcciones generales, que es la DIGEMIT, que es la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, es hacer pesquisas en las cuales se vea la calidad, el control de calidad de estos medicamentos, ¿no? Entonces, esto proporción de productos pesquisados que estén conformes al control de calidad es un indicador que se está midiendo. El cuarto lineamiento es fortalecer la rectoría y la gobernanza sobre el sistema de salud y la gestión institucional, ¿no? Y aquí lo que se mide es el gasto de bolsillo. ¿Qué es el gasto de bolsillo? Es el gasto que hacen las personas para trabajar en su salud. Aquí viene todo lo que se gasta, o sea, lo que gastamos, por ejemplo, cuando vamos a la farmacia y compramos un medicamento. Cuando vamos a un hospital y nuestro seguro debería cubrirlo, pero no cubre las medicinas. Ahora es salud y ministerio no están cubriendo, no tienen disponibilidad de medicinas y el paciente tiene que comprar sus medicinas. Ya todo ese gasto es el gasto de bolsillo que se denomina y que eso es medido cada cierto tiempo cuando se hacen las cuentas nacionales de salud. Entonces se sabe de dónde vienen los presupuestos, de dónde se financia la salud. Y ahí sale lo que es el gasto de bolsillo, que es lo que la población está pagando para su salud, lo cual no debería ser, porque no debería gastar más de lo que en algún seguro se paga como copagos, ¿no? Entonces, ese es un tema que también estamos viendo. El otro tema, el quinto, el quinto es mejorar la gestión y el desarrollo de los recursos humanos con énfasis en competencias y disponibilidad equitativa en el país, ¿no? Entonces acá estamos viendo cuál es la densidad de los recursos en salud por 10.000 habitantes, ¿no? Ese es un indicador que mide cómo es que se está tratando de mejorar la disponibilidad de los recursos a nivel nacional. El sexto lineamiento era mejorar la toma de decisiones, la prestación de servicios públicos y el empoderamiento y satisfacción de la población. Entonces acá está implementando el tema de historias clínicas electrónicas y el gobierno digital en salud y el tema de proporción de población que tiene y cuenta con historia clínica electrónica es un indicador que nos permite medir el tema. El otro tema, el séptimo, es el tema de fortalecer la gestión y la transparencia del conocimiento. Y el indicador es la proporción de políticas e intervenciones que se implementan en base a evidencias científicas.
¿no? Entonces aquí interesa qué investigaciones se hacen, qué nuevo conocimiento hay y si este nuevo conocimiento está siendo asumido, ¿no? En los manuales, en los nuevos protocolos que nosotros podamos definir. Y el último lineamiento es fortalecer la gestión de riesgo y defensa ante emergencias y desastres. Hemos visto todo un tema de gestión de riesgos y desastres, y aquí es el número de regiones que cuentan con planes específicos para el tema de preparación, respuesta y rehabilitación en salud. Entonces, esto es el tema de toda la parte de planeamiento estratégico, con grandes lineamientos a nivel de políticas. Habiendo hecho el plan estratégico, el plan la gran planificación a largo plazo, tenemos que trabajar ahora el tema del plan operativo. Y en el tema del plan operativo, dijimos que era un plan de un año que nos mandaba cosas de muy corto plazo y nos definía las acciones, ¿no? En el otro lado teníamos líneas de acción, tenemos políticas, estrategias, pero no teníamos actividades muy propias de salud. Acá en el plan operativo, que se basa también en el tema de misión, visión y toda la parte principal de diagnóstico, en la siguiente parte ya define el tema de actividades que son de 3 tipos. Las actividades propiamente de salud, y aquí en actividades de salud. A ver, Armando Reyes. Armando Sí, Reyes. doctora. A ver, dime qué actividades de salud pudieras poner en un plan operativo. Podría ser prácticas en prevención, promoción. Ok, actividades de promoción y prevención. A ver, una actividad de promoción de la salud. ¿Qué haces para hacer promoción de la salud? Planes educativos en colegios, por ejemplo. Ok, charlas educativas en colegio, ok. Entonces, esa es una acción de salud. Ok, Fabián Bustamante. Fabián Bustamante. Sí, doctora. A ver, Fabián, cuéntame, otra acción de salud que no sea de promoción. ¿Qué otra acción en salud? ¿Sí? Realizar campañas de despistajes. Campaña de despistaje, ¿ya? Entonces, en un lado hemos hecho promoción, ahora me estás hablando de prevención. ¿Qué tipo de prevención es la campaña de despistaje? Primaria. ¿Primaria? ¿Estás seguro? Ah, no, secundaria. Secundaria, ok. Otra acción de salud que no sean campañas de prevención de despistaje. Fabián. Sí. La vacunación. También podría usar. Ok, la vacunación. Muy bien, están teniendo en mente las acciones de prevención primaria. Ok, la vacunación es una prevención primaria. Ok, gracias, Fabián. A ver. Cecilia Huerta. Cecilia Huerta. Sí, doctora. A ver, otra actividad de salud que ya no sea preventiva ni promocional. ¿Qué hacen en un centro de salud? Como doctora, ¿qué se hace en un centro de salud? Ajá. Atención general a los pacientes, se le da, por ejemplo, a veces en el mismo centro de salud se dan charlas de enfermedades. Ya. Ok, entonces en el centro de salud damos charlas de actividades. ¿Y qué otro tipo de atención le damos a los pacientes?
¿Atiendes a un paciente en un centro de salud? ¿Se Sí, le sí hace se les consulta? atiende. ¿Ah? Sí, sí, doctora. Y se le hace. Entonces es una atención de salud también, es una actividad de salud. Las consultas externas. ¿Y en los hospitales qué hacemos? Tratamiento, doctora. Seguimiento, tratamiento. Seguimiento, pero también hacemos consulta, hacemos atención de emergencia, hacemos hospitalización, ¿no? No pasan visitas a las camas, ¿no? Cuando están haciendo sus rotaciones. No entran a cirugía. Todas esas son actividades de salud y todo eso se debe programar. ¿Cuántas consultas debo hacer? ¿Cuántos pacientes hospitalizados puedo tener? ¿Cuántos análisis de laboratorio? ¿Cuántos rayos? En fin, todo el quehacer de salud, todas las actividades de salud, incluyendo las de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, todas esas actividades deben estar programadas para todo el año, ¿no? Según el número de recursos que tengamos, debemos programar cuántas actividades debemos hacer. Ok, a ver. Nicole Carmona. Nicole Carmona. Nicole Carmona. Bernardo Muñoz. Sí, doctora. A ver, Buenas Bernardo. tardes. A ver, un ejemplo de una actividad de gestión en un establecimiento de salud o en el tema de salud. Mm, ¿Podría ser la evaluación, o sea, la evaluación del desempeño del personal de salud? Ok, muy bien. Entonces, el monitoreo, la evaluación, el seguimiento, todas esas son actividades de gestión. ¿Qué otra cosa más hacemos en gestión, Bernardo? Hace seguimiento, ¿qué Eh, más? ah, um, a ver, también gestión de recursos humanos, los ¿Ya? proyectos, las actividades que se realizan dentro del centro de salud. Um, y bueno, Ya. Toda la puede actividad ser de recursos humanos, que es desde conseguir recursos humanos, hacer de repente un concurso para ingreso, la evaluación de los recursos humanos, y qué hacemos con todo lo que es medicamentos, insumos. ¿Qué debemos hacer? ah, mm, bueno, ya se refiere a la parte de logística, ¿no? De La la parte distribución. logística. Eso también es parte de gestión. O sea, el tema de compras o de adquirir medicamentos, los insumos, también es parte de la parte de gestión. Entonces, todas esas actividades deben estar incluidas en las actividades de los planes operativos. Un plan operativo que solo tenga actividades de salud, que es, digamos, la parte final, no lo puedes hacer si es que no tienes actividades de gestión que te permitan conseguir todos los recursos para dar los planes de salud. ¿Ok? Ya, gracias. A ver. Andrea Tueros. Andrea Tueros. Sí, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, dime un ejemplo de inversión, de actividades de inversión. ¿Qué podemos hacer de inversión en un centro de salud o en un hospital? ¿Podría ser, doctora, el acceso a a todos los pacientes, acceso de salud a todos los pacientes o modificación o implementación de áreas? Ok, modificación, o sea, el tema de inversión sería la modificación de un área. Si queremos hacer una ampliación de un ambiente, porque el consultorio ya quedaron chicos, o el laboratorio, en fin, cualquier área de salud o la emergencia, podemos plantear, si tenemos un área libre, podemos ampliar. Entonces, una ampliación es una actividad de inversión, que tiene que hacer todo un proyecto, todo un plan de inversión, pero ya, eso es una inversión. ¿Qué otra cosa podemos incluir en inversiones? Si nosotros queremos incluir un equipo nuevo, queremos que el hospital tenga un tomógrafo, eso también, la compra de un tomógrafo va a ser una inversión, ¿no? Es un costo grande.
a diferencia de comprar tensiómetros, estetoscopios, que son instrumental lo podemos comprar como compras normales. Pero cuando compramos un equipo grande que cuesta mucho, estamos hablando de inversiones, ¿no? Entonces, en el plan operativo, nosotros debemos poner tanto las actividades de salud, dentro de las cuales hemos visto actividades de promoción como charlas, actividades de prevención como es el despistaje o las vacunaciones, temas recuperativos, que es la atención en los centros de salud a través de consultas, a través de laboratorio, a través de hospitalización, de emergencia, todas esas son actividades de salud. Y también debemos incluir las actividades de rehabilitación, ¿no? O sea, todos los temas de rehabilitación que se puedan hacer en los servicios de rehabilitación también tienen que estar incluidos. En el tema de gestión hemos visto todo lo que es el tema de recursos humanos y el tema de lo que son bienes y servicios, y está la adquisición, el mantenimiento, la seguridad, ¿no? Todo eso está dentro del tema de gestión. Y en inversiones es la adquisición o ampliación de infraestructura o adquisición de nuevos equipamientos. Todo eso se hace con programación y con lo que a partir de ahora vamos a empezar a ver presupuesto, porque para hacer todo eso para hacer salud necesitamos personal, pero necesitamos los insumos y los medicamentos, ¿no? Y todo eso debe estar en la parte de gestión o de inversión en todo lo que hemos ido planificando en esta primera parte. Entonces, con eso pasamos a ver, bueno, también tiene una parte de evaluación. Y por último, pasamos ya a ver presupuesto público. Entonces, hemos planificado, ya hemos visto qué hacer, para qué lo hacemos, cuáles son nuestras actividades y cuál es nuestra meta a conseguir con algunos indicadores. Pero eso necesita recursos, y necesita recursos que nosotros podamos evaluarlos. Y aquí el presupuesto público es justamente un instrumento de programación tanto económica y financiera, ¿no? El presupuesto lo hace el Ministerio de Economía y Finanzas, pero se hace con las necesidades de cada uno de los ministerios y de cada uno de los establecimientos de salud que se va consolidando. Este presupuesto público debe promover una provisión adecuada de bienes y servicios públicos y el logro de los efectos positivos a favor de la población. Entonces, el presupuesto debe estar a favor de la población y de todo lo que ésta necesita. Y ésta necesita bienes y servicios para que le puedan dar una adecuada atención. ¿Cuáles son los principales problemas que ha tenido, pero todavía tiene el presupuesto público? Una de las principales debilidades es esta poca articulación con la planificación. Entonces, durante mucho tiempo se ha hecho planificación por un lado y presupuesto por el otro, y las dos no conversaban. Y eso realmente no, porque no se logra, o sea, los recursos no están hechos para el logro de objetivos, sino que se hacían así como cada uno por su cuenta. Eso es importante trabajarlo y por eso el tema de presupuesto por resultados, que lo vamos a ver en unos minutos. El otro es la predominancia del enfoque institucional, o sea, se hacían presupuestos por la institución, por el sector, pero no se hacían en base al ciudadano, en base a la población. Hemos visto que una de las políticas es trabajar los determinantes sociales, y esos determinantes sociales se trabajan con otros ministerios, ¿no? Entonces, vamos a trabajar un enfoque no de la institución, sino de lo que la población necesita basado en el ciudadano. El otro es que hay una normatividad abundante, eso lamentablemente todavía existe, que está desarticulada y a veces es contradictoria y a veces eso lleva a que no se realicen las cosas que deben hacerse. Un débil desarrollo de mediciones del desempeño. En la última clase vamos a ver mediciones de desempeño e indicadores que nos van a medir esto. Y se está haciendo todo un esfuerzo fuerte para que nos permitamos llegar a lograr objetivos, ¿no? A cumplir objetivos, haciendo seguimiento a diferentes indicadores que muchos hemos estado viendo en uno de los primeros lineamientos de política. Y el otro era la carencia de evaluaciones significativas que retroalimenten los procesos de toma de decisiones. Cuando nosotros hacemos una evaluación, cualquiera que ésta sea,
debe servir para retroalimentar lo que se ha planificado, lo que se ha visto primero. Si no hacemos seguimiento del plan y del presupuesto y lo que se va ejecutando, no vamos a poder tener un buen logro de lo que estamos presentando. Aquí les presento un presupuesto simplemente para información. ¿Cómo se veía el presupuesto? Todavía lo podemos ver así, pero no es el enfoque principal, pero sí es una forma de ver el presupuesto, es por insumos. ¿Qué cosa es lo que se requiere para trabajar en salud o en cualquier otra área? Necesitamos, por un lado, el tema de personal y obligaciones sociales. Por el otro lado, el pago de pensionistas, a pesar que la ONP está asumiendo el tema de pensiones o en las AFPs. El tema de bienes y servicios, que es un tema importante. El tema de donaciones, que generalmente es lo que recibimos. Y la adquisición de no financieros, que son las inversiones, ¿no? Siempre hay algunos otros gastos que son pagos a diferentes instituciones internacionales, ¿no? Que es un porcentaje bajo del presupuesto. Entonces, a lo largo de los años podemos ver cómo se ha modificado el tema en el pago de personal y obligaciones sociales, ¿no? De 8.600 millones a 9.500 millones a 10.100 millones, ¿no? En bienes y servicios, ¿no? De 7.800 millones a 12.300 millones. Y el último año, en el 2023, bajó a 11.300 millones. Y así, cada una de las formas de ver. Pero esto no nos lleva a ver en qué se gasta propiamente dicho. Sabemos que se gastaron en bienes, sabemos que se gastó en personal, pero no sabemos qué se logró para bienestar del ciudadano. Eso hizo que se cambiara la lógica de presupuestación a pasar a presupuesto por resultados. Entonces, la lógica de gastar plata para insumos, que era el enfoque que acabamos de ver, se cambia la mentalidad y se cambia a lo que es el presupuesto por resultados. Entonces, ¿necesitamos recursos? Sí, pero no necesitamos para gastar en insumos solamente, sino necesitamos para gastar, obviamente, en insumos, pero que nos lleven a un resultado, que nos lleve a un indicador, que es lo que queremos lograr con nuestra población. Entonces, de alguna manera, esto está reflejado en esta, digamos, dibujo o caricatura, si quieren reflejar, que es el presupuesto por resultados. Ahí tenemos al Ministerio de Economía y Finanzas, la parte de Hacienda, que está distribuyendo según los resultados que cada uno de los ministerios tenga, en sus resultados en educación o en salud o en seguridad, y los recursos que requiere y le va haciendo la asignación presupuestal, ¿no? Entonces, es una caricatura de lo que es el presupuesto por resultados. Ya no vemos insumos, vemos resultados en cada una de las intervenciones que querramos hacer. Entonces, los recursos públicos están hechos para productos y para resultados en población. Entonces, el presupuesto por resultados es una estrategia de gestión pública que nos permite ver e incidir en la población que recibe estos beneficios. ¿Ok? Entonces, el propósito del presupuesto por resultado, PPR, es fortalecer básicamente la eficacia y equidad del gasto público, que nos permita contribuir a mejorar el desempeño del Estado para el logro del bienestar de la población, ¿no? Entonces, lo que buscamos realmente es ser más eficaces en el gasto público y tener más beneficio en la ciudadanía, o sea, ser más eficientes en el gasto, ¿no? Lograr el resultado, pero también más beneficios, y eso habla de eficiencia de los resultados. Entonces, cuando hemos visto una de las primeras láminas, cuando hablábamos del nivel operativo, hablábamos de que era objetivo a corto plazo, que teníamos un plan operativo institucional y un presupuesto por resultados, que es un presupuesto que se hace a raíz de las necesidades que se tienen. Para lograr un presupuesto por resultados, necesitamos una programación presupuestal estratégica, ¿no? Es la metodología, digamos, que se usa para el presupuesto por resultados de este proceso de programación presupuestal estratégica, que trata de identificar hacia dónde va a ir nuestros recursos, qué cosa es lo que necesitamos
para lograr que nuestra población esté beneficiada. ¿Y qué cosa tenemos que buscar ahí? Ver cuál es nuestra condición de interés o cuál es nuestra principal población objetivo que necesita algún trabajo principalmente en salud. Y de alguna manera, cuando hemos estado viendo estos objetivos con indicadores, hemos estado viendo algunas de estas condiciones de interés, condición de interés que se adecúa para formar un presupuesto por resultados, ¿no? Entonces vamos a ir viendo algunas de los temas de la condición de interés. Entonces identifica una situación o característica que afecta a un grupo objetivo, ¿no? A una población objetivo. Y estos dibujos, algunos de ellos más o menos los hemos visto. Tenemos, ¿no?, la mortalidad materna y neonatal, el tema de TB y el tema de cáncer, ¿no?, de detección de cáncer de mama, como condición de interés. Cada uno de estos es ahora un PPR, un presupuesto por resultados, en la lógica de la meta será disminuir la mortalidad materna y neonatal, disminuir la prevalencia de TB y prevención y control de cáncer, ¿no?, de los cánceres en general. ¿Cómo es que logramos, teniendo esta condición de interés? Ya tenemos en este caso, tres condiciones importantes que sabemos que son problemas de salud y necesitamos hacer el programa, el presupuesto por resultados, y necesitamos hacer esta programación estratégica. Entonces tenemos este proceso, implica una elaboración del diagnóstico. Ya tenemos el diagnóstico, ya tenemos nuestra población objetivo, que es, por ejemplo, mortalidad materna y neonatal. Tenemos que validar el diagnóstico y saber qué cosa es lo que tenemos entre manos, cuáles son los principales problemas. Sobre eso es que vamos a tener el diseño de la estrategia de intervención, ¿no? Entonces, primero hacemos el diagnóstico y después vemos qué podemos hacer para responder a ese diagnóstico y podemos disminuir o mejorar a esa población objetivo. ¿Qué hacemos en la elaboración del diagnóstico? En la elaboración del diagnóstico tenemos que hacer un análisis de la condición de interés con todos sus problemas y de sus causas, que deben ser causas directas o pueden ser causas indirectas, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar con los expertos en el tema. Si voy a trabajar mortalidad materna y neonatal, llamaré a los obstetras y a los neonatólogos para que me ayuden a hacer un análisis de esta condición de interés, cuáles son los problemas y cuáles son sus principales causas, para sobre ellos trabajar la segunda fase, que es el diseño de la estrategia de intervención. Y en este diseño de la estrategia de intervención necesitamos construir un marco lógico que nos permita articular los productos y los resultados que vamos a lograr. Entonces, tenemos el diagnóstico, tenemos el qué queremos hacer, cuáles son las causas, y ahora tenemos que construir todo este marco lógico. En este marco lógico vamos a trabajar algunos instrumentos que nos van a ayudar a trabajar este tema. Por un lado tenemos un modelo conceptual, o sea, todos los conceptos que están relacionados a la condición de interés. Si estoy viendo mortalidad materna y neonatal, buscaré en la bibliografía toda la parte conceptual de por qué la mortalidad materna, por qué la neonatal, por qué se da, etcétera, etcétera. Toda la parte que ya está escrita. Lo otro es el modelo explicativo, es caracterizar el problema. En los libros nos dan alguna idea, pero la experiencia de los actores que han sido llamados para trabajar esta parte nos dirán cuáles son los problemas que nosotros vemos más y qué son las causas del problema, en este caso mortalidad materna neonatal, y tratar de darles prioridad, cuáles son más importantes que otros. Y por último, el modelo prescriptivo, es decir, ya tenemos el concepto, ya tenemos la explicación, ahora veamos cuáles son
las principales intervenciones que vamos a trabajar para poder modificar todas esas causas que hemos identificado en la parte inicial. ¿Qué debemos tener en cuenta? Cuando analizamos factores, y eso lo han visto probablemente en varios de los trabajos de investigación que cada uno de sus grupos están haciendo, tenemos dos factores que tenemos que trabajar y que muchas veces están juntos. Sin embargo, no quiere decir que uno es causa del otro, ¿no? Y tenemos que analizar estos relación de factores. Por ejemplo, tenemos una relación de factores de asociación o de asociatividad. Cuando son dos factores que están vinculados, que los puedes ver juntos, pero que la existencia de uno no significa que es causa del otro, ¿no? Están juntos, se presentan, pero no están asociados, pero no son causa-efecto, ¿no? Ahí es el efecto de tos y tuberculosis, ¿no? La tuberculosis y la tos pueden ir juntos, muchas veces van juntos, la tuberculosis puede causar tos, pero sabemos que hay otras tuberculosis que no tienen tos, que no están en el aparato respiratorio, entonces no es causa-efecto. Cuando nosotros vemos una relación de factores en la que hay causalidad, tenemos un nexo, que hay una causa-efecto entre uno. Por ejemplo, una enfermedad diarreica aguda que se vuelve a veces crónica y te puede conllevar a una desnutrición, ¿no? Entonces ahí hay una causa de cuadros diarreicos a repetición que te pueden generar una desnutrición. Entonces ahí hay una causa-efecto y eso es lo que necesitamos evidenciar. Y necesitamos evidenciar con algo que también hemos puesto en una de las lineamientos de política, que es que hayan evidencia científica y no solamente cosas subjetivas. Entonces tenemos que tener validez estadística de nuestras causa-efecto y nuestra intervención frente a la causa o a lo que ha estado produciendo esta condición de interés. Es importante, aparte de la evidencia científica, evidentemente que haya vulnerabilidad de los factores, o sea, que nosotros podamos modificar mediante intervenciones la causa que ha estado causando el problema de esta condición de interés, ¿no? Entonces, ya tenemos varias cosas que se van trabajando cuando hacemos esta programación presupuestal, este programa por resultados, a través de esta programación estratégica, ¿no? Entonces tenemos que ver diagnóstico y después definir intervenciones basadas en evidencias y basadas en la vulnerabilidad de las intervenciones que vayamos a tener. Aquí tenemos un marco lógico del tema del programa materno-neonatal. La condición de interés es la alta tasa de mortalidad materna y neonatal. Sí, esa es la condición de interés que nos llama a que identificamos este problema de salud pública y en las madres y neonatos. Con esto se trabaja toda esta parte diagnóstica y podemos ver que estas son las diferentes causas que se ha trabajado. Por un lado, población no informada sobre salud sexual y reproductiva y planificación familiar, poca atención prenatal, ¿no? Controles prenatales, baja atención del parto y del recién nacido, ¿no? Cobertura de parto, pocos servicios obstétricos, prácticas inadecuadas en salud sexual y reproductiva, embarazo adolescente en tasa de incremento, poco acceso a servicios de salud y poco acceso a métodos de planificación familiar. Estas son algunas de las causas que se detectaron cuando se hizo el diagnóstico del tema del tema de salud del programa materno-neonatal. El programa presupuestal se llama Programa de Salud Materno-Neonatal. Su meta final es bajar la tasa de mortalidad materna y neonatal. Y estas son todas las condiciones de interés, perdón, estas son las causas
que se han identificado y que vamos a ver ahora de alguna manera cómo se van relacionando. Entonces, aquí viendo todo lo que hemos visto de los problemas que se han identificado, se tratan de ver cómo podemos solucionar. Si tenemos población informada o población poco informada en salud sexual y reproductiva y con poco acceso a métodos de planificación, necesitamos aumentar tanto el acceso como mejorar población informada. Y para esto podemos hacer entrega de métodos de planificación familiar y servicios de consejería, ¿no? Podemos constituir ya a nivel intersectorial con municipios, con comunidades, con escuelas y familias saludables para trabajar este tema de salud sexual y reproductiva. En el acceso a atención prenatal de calidad, podemos tener la atención prenatal reenfocada, ¿no? Que nos va a permitir tener mayor acceso a la calidad de atención, incrementar la disponibilidad de la atención de parto, necesitaríamos tener más centros de salud materno-infantiles, incrementar la disponibilidad de servicios básicos esenciales de emergencia obstétrica y neonatal, teniendo en cuenta que hay muchos de los problemas que las madres fallecen por sangrados, por problemas que necesitan una UCI, una preeclampsia o una eclampsia. Mejorar el sistema de referencia y contrarreferencia, y aquí se habla, por ejemplo, de la cobertura CIS, que era una de las causales de la poca atención. Y el otro tema era el acceso a sangre segura, ¿no? Que es un problema también para el tema de sangrado en el parto, ¿no? Entonces, mejorar el sistema de referencia y contrarreferencia y la red nacional de hemoterapia. Entonces, acá tenemos los problemas, cuáles son las principales acciones que vamos a hacer y cuáles son las actividades que podemos definir para trabajar estos temas. Entonces, definido esto, necesitamos trabajar los resultados y los productos que vamos a hacer, que de alguna manera los hemos estado viendo, y luego estos productos relacionarlos con los insumos que vamos a ir necesitando y que vamos a ir poniendo en el presupuesto por resultados. Entonces, el resultado final que vamos a buscar es reducir el número de nacidos vivos que mueren antes de cumplir un mes. Ese es uno de los resultados, porque el otro será reducir el número de muerte materna, ¿no? En la atención del parto. Entonces, para este resultado de reducir el número de nacidos vivos, tenemos un primer producto que es conjunto de intervenciones priorizadas realizadas en una o más entidades, por ejemplo, que las madres accedan a servicios de atención prenatal y proveer información en salud sexual y reproductiva a toda la población, ¿no? Entonces, estos nos permiten reducir el número de nacidos vivos. ¿Qué actividades tenemos? La atención prenatal reenfocada y sesiones educativas, ¿no? Que van saliendo de los productos, las actividades. ¿Y qué insumos necesitamos para estas actividades? Recursos físicos, recursos humanos, recursos financieros, ¿no? Insumos para la atención prenatal reenfocada, ¿no? Material para todas estas acciones. Entonces, conforme vamos haciendo esto, vamos a diseñar el presupuesto por resultados. El modelo lógico nos permite ir viendo esta relación de insumos, acciones, productos y resultados, ¿no? Es un decalaje de las cosas que vamos viendo a partir de una condición de interés que hemos diagnosticado, que hemos identificado en población, y nosotros debemos establecer esta coherencia de esta relación entre el resultado esperado y las actividades que se vayan desarrollando y los insumos y productos que vamos a tener. Eso necesita transparentar las acciones que hace el Estado, rendición de cuentas, ¿no? Para ver que lo que se está haciendo efectivamente se permite llevar a que esta condición de interés podamos reducirla realmente. Entonces, hay 4 instrumentos que están ligados al presupuesto por resultados, ¿no? Que son los programas presupuestarios. Por un lado, hemos hecho el diagnóstico y hemos hecho la intervención propiamente dicha y hemos definido qué productos y qué resultados tenemos.
Ya tenemos el programa presupuestal, pero para eso necesitamos trabajar el seguimiento del programa presupuestal, que lo debemos hacer mes a mes o trimestralmente, la evaluación que debemos hacerla semestralmente y en algunos casos hay incentivos a la gestión para que esto pueda desarrollarse y el programa presupuestal pueda llevarse a un buen desempeño. Ese es, en resumen, lo que es el programa presupuestal. Es un instrumento del presupuesto por resultados. Es una unidad de programación de acciones de las actividades públicas, las que integradas y articuladas orientan a dar productos, que son bienes y servicios, que nos permitan llegar a un resultado específico en la población y llegar a un resultado final que está asociado a un objetivo que es la condición de interés que hemos identificado, ¿no? Entonces, este presupuesto por resultado se ha convertido en una unidad de programación, ¿no? Que es lo que podemos visualizar en esto. Mira, pues está un poco complicado, pero si nos ponemos a analizar, tenemos el resultado final, que es el macro problema identificado, los problemas específicos que hemos ido viendo, las causas directas e indirectas, como hemos hecho el diagnóstico, cómo diseñamos la intervención con el resultado final, el específico, los productos y las actividades, y ya la información de gestión, que son los indicadores que salen de cada uno de estos resultados o productos y van a ser las evidencias que tenemos que mostrar para demostrar que hemos logrado disminuir este macro problema que hemos tenido. Entonces, el presupuesto por resultados se convierte pues en una herramienta de gestión que no solamente es para identificar y trabajar, sino que liga la planificación con la necesidad de recursos y el gasto de estos recursos y el seguimiento que tenemos que hacer a estos recursos. ¿Ok? En esta forma se han diseñado, ahora hay más de 150 presupuestos por resultados. Para el Ministerio de Salud más o menos tenemos 17 programas presupuestales. Hemos visto cómo se ha evaluado, cómo se ha diagnosticado y diseñado el de salud materna neonatal. Después tenemos el programa de tuberculosis, el de TB, VIH-Sida, que se han juntado como dos enfermedades infecto-contagiosas. Enfermedad metaxénica de zoonosis es otro programa presupuestal con todos los diagnósticos y todas las actividades que se pueden hacer. Las enfermedades no transmisibles. En enfermedades no transmisibles al inicio estaba incluido el cáncer y estaba incluido el tema de salud mental. Pero como ustedes ven, dentro de estas enfermedades no transmisibles se ha salido la prevención y control de cáncer, que ha sido hecha un PPR, y está el control y prevención de salud mental, que es una de las últimas programas presupuestales que tiene el Ministerio de Salud, ¿no? Ya el 131, así que miren todas las cantidades de programas presupuestales que hay. Las enfermedades no transmisibles, aquí ha quedado el tema de hipertensión, el tema de diabetes, los problemas oftalmológicos y los problemas dentales, ¿no? Odontológicos. Luego tenemos el tema de reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres. Acá está todo lo gestión de riesgo de desastres. La lucha contra la violencia familiar, que es otro de los temas de los programas presupuestales. La reducción de mortalidad por emergencias y urgencias médicas. No es lo mismo que estas emergencias por desastre. Acá tenemos la atención por desastres o por emergencias sanitarias o emergencias nacionales. Acá tenemos la atención de emergencias y urgencias médicas, la atención de emergencias en los hospitales, ¿no? En los servicios de emergencia. La prevención y manejo de condiciones secundarias a salud de personas con discapacidad, que es otro de los programas presupuestales. Salud mental, ya le dije. Todos estos son programas presupuestales los que están en plomo. Sin embargo, aparte de eso, el presupuesto tiene adicionalmente
lo que se le llaman acciones centrales. En acciones centrales están las acciones de gestión, que hemos visto cuando hemos hecho el plan operativo, y las acciones de inversión, ¿no? Ahí están, en acciones centrales están acumuladas todas las acciones de gestión y todas las acciones de inversión. Y por último, hay algunas actividades que son actividades de salud, pero que no están dentro de ninguno de los programas presupuestales. Por ejemplo, el COVID. Cuando apareció el COVID no está en ninguno de los programas presupuestales que hemos visto. Entonces, el COVID estaba dentro de las asignaciones presupuestarias que no resultaban en productos de alguno de los programas presupuestales, ¿no? Entonces, el COVID fue una de las enfermedades que están dentro de las acciones presupuestarias independientes de los programas presupuestales. Simplemente para que tengan una noción de cómo se construye cómo son los productos de un programa, y en este caso el programa Salud Materno Neonatal. Tenemos acá, y lo hemos ido mencionando a lo largo de cómo se diseña el programa materno neonatal, uno de los productos y sobre los cuales se trabajan actividades ya propias es población informada sobre salud sexual y reproductiva y métodos de planificación familiar. ¿Qué podemos financiar acá? Todas las charlas educativas que se puedan dar, todas las reuniones que podamos hacer en los municipios que tengan que ver con salud sexual y reproductiva, ¿no? Todos los temas de capacitación, todos los temas de educación sobre esos temas en comunidades, en educación, en colegios, ¿no? en universidades, etc. El otro producto es adolescentes que acceden a servicios de planificación para prevención de embarazo, ¿no? Entonces, este es otro de los productos que debemos trabajar, qué hacer para que los adolescentes accedan a servicios de salud, y se han hecho algunas estrategias. Antes los adolescentes tenían que ir con sus padres a las atenciones, ahora ya pueden ir solos a las atenciones en los servicios de salud. Adolescentes con atención preventiva de anemia y de otras deficiencias nutricionales, familias saludables informadas sobre salud sexual y reproductiva, y población que accede a métodos de planificación familiar. Como ven, casi todas estas primeras temas son más actividades preventivo-promocionales. Luego tenemos la atención prenatal reenfocada, que es toda la atención de las consultas prenatales que incluyen el tema del laboratorio, el tema de todos los análisis que tiene que hacer la paciente, la gestante, desde su diagnóstico para todos sus controles, si hay que hacer ecografías, radiografías, etcétera. Todo eso está en la atención prenatal reenfocada, y aquí debe financiarse todas las actividades y todas las acciones que se hacen. La atención a gestantes con complicaciones, que es una de las posibilidades. La atención del parto normal, ¿no? La atención del parto complicado, que necesitará más tiempo de hospitalización, probablemente va a necesitar una atención obstétrica en UCI, que es otra de las cosas que estamos viendo acá. La atención del puerperio complicado, el acceso a un sistema de referencia institucional. Todo esto son actividades que dentro del programa materno neonatal son productos, y podemos presupuestarlos, cada uno de ellos, con los recursos que se necesitan. Luego, para la parte de neonato, el recién nacido normal, la atención del recién nacido con complicaciones y la atención del recién nacido con complicaciones que requiere UCI. Entonces, está toda la gama de atenciones y de posibilidades que podamos trabajar en un programa presupuestal. Cada programa presupuestal tiene todo un nivel de productos y de bienes y servicios y de actividades que se diagnostican. Entonces, este es simplemente una evolución. Vimos en un cuadro anterior el presupuesto por insumos, ¿no? Por recursos humanos, por bienes y servicios, por inversiones. Aquí está cada uno de los programas presupuestales, qué porcentaje tiene del presupuesto total, ¿no? Y cómo ha ido variando cada uno de ellos, ¿no? Y aquí está el presupuesto que en este momento tiene el presupuesto 2024 de cada uno de los programas presupuestales. Como ven aquí, probablemente les pueda llamar la atención si es que están atentos, es que ha desaparecido un programa que es el articulado nutricional,
que tenía que ver con desnutrición crónica. Este programa se ha fusionado con uno que se llama Desarrollo Infantil Temprano, ¿no? Que en esta época no apareció y aparece en el año 23 con más o menos los recursos que tenían, pero que tenían ya con un enfoque de desarrollo infantil temprano. Acá están los que tenemos, el materno neonatal, el de tuberculosis VIH, las metaxénicas, no transmisible, cáncer. Acá hay uno que no pertenece propiamente a salud, pero que salud realiza algunas acciones en la parte de psiquiatría, que es el tratamiento y prevención del consumo de drogas, la atención de emergencias y desastres, de urgencias también, las condiciones de discapacidad, control y prevención de salud mental, ¿no? Entonces están todos los programas presupuestales que desarrolla el Ministerio de Salud con los porcentajes que cada uno de ellos tiene, ¿no? Y en el año 23, la parte de las presupuestarias que no resultan en productos fue bastante alta, ¿no? Y el porcentaje de acciones centrales, que es la parte administrativa, está alrededor de 12-13%, ¿no? Que es más o menos el porcentaje que debemos tener. En resumen, y para terminar, el presupuesto por resultado es una herramienta que nos sirve para mejorar la gestión presupuestaria, para ligar y vincular el plan con el presupuesto y saber que estamos gastando recursos en algo que hemos planificado y que para lo cual tenemos que buscar acciones para ejecutarlas y lograr llegar a un fin, y que orientan el gasto público a un logro de resultados e impactos concretos, ¿no? Tenemos resultados concretos en cada uno de los programas presupuestales y el presupuesto debe estar orientado hacia esos resultados, ¿no? Todas las acciones que se desarrollan. ¿Cuáles son las ventajas de estos presupuestos por resultados? Básicamente colocan al ciudadano como objetivo principal, ¿no? Ese es un tema importante. Antes veíamos presupuesto con insumos, pero no orientado al ciudadano. Ahora está orientado al quehacer y a la finalidad de un bien para el ciudadano y la población. Vincula el tema de planificación con presupuesto, permite identificar duplicidades cuando se logran los primeros PPRs y se logran acceder a juntar de todos los ministerios, de todas las instituciones, se identifican duplicidades, cosas que se estaban haciendo en varias instituciones al mismo tiempo y que se estaban duplicando. Mejora la focalización, trata de reducir las brechas, que es un tema importante. Genera una agenda de definición y seguimiento para los indicadores. Le da lo que le llaman una evaluabilidad al gasto público, ¿no? Esclarece esta lógica de causa-efecto, ¿no? La lógica causal y la forma en que se mide, ¿no? Los indicadores que hemos visto desde lineamientos de política, como luego los hemos visto plasmados en nuestros presupuestos por resultados. Y por último, el presupuesto por resultados señala las prioridades y la articulación de todos los niveles de gobierno hacia el logro de resultados. Entonces, el presupuesto por resultados, si bien es eso, los genera la sede central o el nivel central a partir del gobierno, en los diferentes ministerios, finalmente los ejecuta tanto los gobiernos regionales como los gobiernos locales. Todos tienen la obligación de seguir los presupuestos por resultados y lograr los fines y los resultados finales que cada uno de estos presupuestos pretende lograr, ¿no? Entonces, esta es lo que el presupuesto por resultado verifica. Muy bien, eso es presupuesto por resultado y el tema de planificación y presupuesto. Chicos, ¿alguna pregunta? Doctora, una consulta. Dime. Fuerte, por favor, que no te escucho. Cuando mencionó sobre las actividades de gestión y de inversión, ¿Ya? ¿inversión va a ser siempre cuando solo, o sea, me significa algún gasto? O, por ejemplo, en lo que mencionó sobre
Si compro un equipo nuevo, ya ahí hago una inversión, pero si quiero trasladar o traer un equipo capaz de otro establecimiento de salud que, digamos, le sobra, ¿no? ¿Ya? Y yo lo puedo necesitar y pido, ¿eso sería solo a nivel de gestión? Eso Mover es a ese, nivel o de... también, Ya. La ¿solo es la inversión, gestión o también inversión? ya. La inversión es cuando tu institución gasta un recurso y programa una inversión. O sea, planifica comprar un equipo o ampliar una parte del servicio, ¿no? Todo eso es inversión. Cuando queremos reparar un equipo, hacerle mantenimiento reparativo o preventivo, eso es gestión. Si nosotros queremos trasladar porque nos donaron un equipo de otro establecimiento y tenemos que gastar en fletes y en el traslado, en pagar personal para que lo traiga, eso es gestión. Eso no es inversión. Inversión es cuando compramos algo que aumente el activo de la institución, sea en una ampliación de un espacio adicional que aumente nuestro activo, su activo, o compra un nuevo equipo que también lo consideramos una inversión también para futuro. ¿Sí? ¿Claro? Sí, ya te la gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, chicos. Si no hay preguntas y está todo claro, y espero que esté todo claro, nos volveremos a ver la próxima semana con la última clase para terminar ya el curso de salud comunitaria. Vamos a tener la presentación de los protocolos el martes 9, con la misma lógica que tuvimos la presentación de los protocolos, la presentación de los trabajos de investigación el 9, con la misma lógica que se hicieron los protocolos. ¿Sí? Y el miércoles 10 a las 8 de la mañana sería el examen final de salud comunitaria para poder terminar y tener las notas a tiempo. Muy bien. Si no hay preguntas, damos por concluida la sesión. Muy bien, chicos, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Nos vemos. Gracias, doctora. Gracias.